Hola amigos, saludos, buenas tardes. Vamos a iniciar un nuevo programa de Educación para la Salud que llega a ustedes, ya lo saben, con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Hoy está con nosotros Mónica Lasarte, miembro del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, a quien ya saludo. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes recordarán que Mónica estuvo con nosotros hace unas semanas hablando de diabetes, pero claro, se nos quedaron cantidad de temas en el tintero por ser un asunto tan amplio, tan rico y tan importante, porque quiero recordar que un porcentaje notabilísimo de población padece diabetes, pero es que hay otro porcentaje también alto de ciudadanos que padecen esta enfermedad silenciosa, y porque silenciosa es y aparentemente no da síntomas, pues no saben que tienen diabetes. Esos porcentajes eran bien altos. Sí, sí, hay una gran cantidad de personas que todavía tienen la diabetes sin diagnosticar. Pero además es que no solamente hay un tipo de diabetes, hay varios tipos de diabetes. Voy a hacer un breve repaso de los tipos de diabetes que ya ampliamos en el programa anterior para que nos vayamos refrescar el tema. Refrescar un poco el tema para que nos vayamos dando ideas luego de lo que voy a explicar posteriormente. Básicamente hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Y esta diabetes se produce, en la tipo 1 se produce por una falta de liberación de insulina por parte del páncreas. El páncreas es el órgano que segrega la insulina, que transporta la glucosa a los distintos órganos del cuerpo. Cuando estas células beta del páncreas no producen insulina, producen en cantidad insuficiente, o bien esa insulina no es bien reconocida por la glucosa, pues se produce la diabetes, una elevación de los valores de azúcares en sangre, y se produce la diabetes de tipo 1. En este caso los individuos están sometidos a inyecciones de insulina durante toda la vida, ya que su páncreas pues no libera esa hormona. En el caso de la diabetes tipo 2, que es la que aparece de forma más silenciosa, ya que la que hemos dicho antes, la tipo 1, aparece de forma brusca y generalmente en personas más jóvenes. En el caso de la diabetes tipo 2, que aparece de forma más silenciosa y aparece más lentamente, no consiste tanto en un fallo en la célula beta del páncreas, que sí liberan insulina, sino que existe una elevación de la glucosa por resistencia de la insulina o por una mala absorción, con lo cual este tipo de diabetes pues se controla también con antidiabéticos orales, aunque en algunos casos también hay que recurrir a la insulina. El tipo de diabetes tipo 1 y tipo 2 también se puede complementar con la diabetes gestacional, que aparece en las personas, en las mujeres embarazadas, ya que durante el embarazo se produce una alteración hormonal que hace que la glucosa que la insulina tenga una resistencia a la glucosa, pero ese tipo de diabetes gestacional normalmente es pasajera y cuando termina el embarazo pues desaparece. Y luego otros tipos de diabetes relacionados con endocrinopatía, con enfermedades, una elevación de los niveles de glucosa asociada a fármacos, por ejemplo con el tratamiento con corticoides también se produce una elevación de glucosa. Claro. Pero básicamente son los diabetes tipo 1 y tipo 2 son los más importantes. Hemos hablado de que es una enfermedad silenciosa. ¿Cómo se determina que efectivamente una persona padece diabetes? Hay una serie de parámetros que son los que nos pueden hacer sospechar de la presencia de esta enfermedad, incluso catalogar no tanto de diabetes sino como prediabetes, que es una predisposición a tener diabetes. En el caso de que, por ejemplo, una determinación de glucosa en sangre, una glucosa capilar en la farmacia, un autoanálisis, un pinchazo y determinación, con un pinchazo se determinen unos valores de glucosa basal superiores a 126 miligramos, 126 miligramos por decilitro en sangre, habiendo tenido un ayuno de aproximadamente unas 8 horas, pues ya se consideran valores un poquito elevados. O sea, hay que tener un poco de precaución y hacer más autoanálisis y un seguimiento más de estos valores. Cuando, por ejemplo, después de un test de tolerancia a la glucosa que se utiliza, por ejemplo, para las embarazadas, que es el típico vasito de jarabe de glucosa que se ingiere y a las 2 horas se hace una medición de
de esa glucosa en sangre. En teoría, un páncreas sano debe de liberar la cantidad de insulina suficiente como para bajar esos niveles de glucosa en sangre. Cuando el páncreas no funciona correctamente, pues los niveles de glucosa son superiores a los 200 miligramos por decilitro después de esas 2 horas, pues también se puede sospechar de la presencia de diabetes. Y también cuando existe un parámetro que se denomina hemoglobina glicosilada, que ya lo hablamos en el programa anterior. Este parámetro sirve para medir bueno, pues los valores de glucosa durante los 2 últimos meses. Cuando este valor es superior a 10%, pues se considera que la persona es diabética, tiene una diabetes o una predisposición a sufrir una diabetes. Hay que decir que mientras que tanto un tipo de diabetes, la tipo 1 como la tipo 2, son problemas que van a permanecer con el individuo mientras vive, sin embargo la diabetes gestacional suele desaparecer después. Sí, suele desaparecer después del parto, pero es importante hacer un seguimiento después y bueno, tienen más predisposición en los próximos embarazos pues a poder sufrir también ese tipo de diabetes, con lo cual pues una dieta sana, ejercicio, hábitos de vida saludables y un autodiagnóstico y un control de la glucemia son esenciales para no tener problemas a largo plazo. No comenzamos la pasada semana y a mí me parece que es un tema importante, pues no dio tiempo, lo que puede suceder a una persona diabética y es una subida brusca de azúcar en sangre, es decir, una hiperglucemia, o por el contrario una bajada súbita, una hipoglucemia. ¿Cómo se manifiesta y cómo se corrige? Pues mira, la hipoglucemia es una bajada de los niveles de glucosa en sangre por debajo de los 70 más o menos aproximadamente. Entonces, en el caso de que se presente un paciente con una hipoglucemia pueden ocurrir 2 casos, que haya una pérdida de conciencia, que el paciente esté inconsciente, con lo cual necesita pues, la actuación de otra persona para poder revertir la situación, o que el paciente siga consciente. Entonces, en el caso de que el paciente esté inconsciente, el único tratamiento que no se le puede dar líquidos ni sólidos ni alimentos, con lo cual el tratamiento sería una inyección de glucagón. ¿Vale? Es una presentación, un medicamento de prescripción médica que lo que hace es activar el glucógeno, la reserva a nivel hepático del hígado para que produzca un aumento de glucosa. Entonces se inyecta el glucagón y se valora se valora que el individuo debe de responder a esa inyección de glucagón porque deben de subir los niveles de glucosa. Claro, pero eso efectivamente, eso lógicamente no se produce de forma automática. Quiero decir que me imagino que debe haber unos primeros síntomas de sensación de sudor, de flojedad, etcétera, que ya están indicando que la persona pues va a empezar a sufrir padecer efectivamente una bajada y en ese periodo sí que la propia persona puede hacer algo, por ejemplo, en el caso ingerir azúcar o cualquier otra cosa, de que la persona vaya notando estos síntomas de la hipoglucemia y por tanto que esté consciente, pues se hace lo que se llama la regla del 15. La regla del 15 es ingerir 15 gramos aproximadamente de hidrato de carbono de un alto índice glucémico de rápida absorción y esperar 15 minutos. 15 gramos de hidrato de carbono de rápida absorción pueden ser, por ejemplo, pues 3 terrones de azúcar o 15 mililitros de un jarabe de glucosa, una bebida azucarada, un zumo. Pasado esos 15 minutos se vuelve a hacer una medición de la glucosa basal y si sigue en hipoglucemia, es decir, por debajo de los 70 miligramos por decilitro y el individuo permanece consciente, se vuelve a añadir otro bolo de otros 15 gramos aproximadamente de hidrato de carbono hasta que se restablezcan los valores normales. Y en el caso contrario, es decir, en el caso de una hiperglucemia, ¿los síntomas cuáles son? En el caso de una hiperglucemia también puede aparecer visión borrosa, fatiga, cansancio, son similares, pero claro, el tratamiento es completamente opuesto. En el caso de una hiperglucemia, rápidamente lo que habría que actuar es con insulina para rebajar esos niveles de glucosa en sangre. Y estamos viendo que esto ya la persona diabética puede notarlo, puede sentirlo, etcétera. Pero ¿hay algún, digamos, alerta del cuerpo que puede indicar que tenemos un problema de diabetes? Por ejemplo,
sensación de sed o de qué Sí, sé sí. yo. Habrá Sí, había- personas que no están diagnosticadas, pero Sí. que digo yo, pues que orinen mucho, que Sí. tengan... ¿Cómo es? ¿Qué Pues sintomatología? los 3 síntomas principales son ganas de orinar, ganas de comer, mucha hambre y ganas de beber muchos líquidos, polifagia, que es O ganas sea, de comer. sed, Sed, hambre y ganas de orinar. Y ganas de orinar. Pérdida de peso sin una pérdida de peso repentina, Sí, fatiga, aparente, eso cansancio, es. todos esos síntomas nos pueden hacer indicar que podemos sufrir de una diabetes. Automáticamente las pruebas ya hemos visto cuáles son y la determinación. La verdad es que el problema de la diabetes es un pero que muy serio problema. ¿Cuáles son, una vez se ha determinado que efectivamente hay diabetes? Sí. Ya hemos dicho que en el caso del tipo 1 pues no hay más remedio que inyectar insulina y ya Sí. está. Pero en la diabetes tipo 2 me imagino que al ser una cosa, digamos, más llevadera, Sí. entre comillas, el tratamiento es diverso, ¿no? Normalmente suelen ser con antidiabéticos orales, es decir, pastillas. Entonces, cuando la dieta y el ejercicio no son suficientes para controlar esos valores de glucosa en sangre, el protocolo de actuación es los antidiabéticos orales. El más conocido y más utilizado a nivel médico es la metformina, porque se trata de un fármaco muy seguro. Es un fármaco que lo que hace es disminuir los niveles de glucosa a nivel del hígado, aumenta también la captación de glucosa en sangre por parte del músculo y disminuye también la absorción de glucosa en el intestino, y el resultado es que baja los niveles de glucosa en sangre. La ventaja que tiene la metformina es que es un fármaco seguro, que no produce hipoglucemia, es decir, bajada brusca, pero tiene unos efectos secundarios que pueden aparecer, sobre todo gastrointestinales, como náusea, diarrea, vómitos, dolor abdominal. Entonces, pues hay que valorar si el paciente... Pero es un fármaco muy seguro y el de primera elección en el caso de la diabetes tipo 2. Existen también otros fármacos, otros antidiabéticos orales cuyo mecanismo de acción es diferente, como por ejemplo pues la glimepirida, que es otro tipo de medicamento que lo que hace es actuar directamente sobre las células productoras de insulina a nivel del páncreas, que son las células beta, y hacen que las estimulan de manera que produzcan más insulina. ¿Qué problema tiene este medicamento? Pues que puede producir una hipoglucemia, por lo cual pues es más delicado y se utiliza en caso de que haya una intolerancia, por ejemplo, a la metformina en pacientes. Este tratamiento con glimepiridas también se puede combinar con otros tratamientos. Normalmente la diabetes se combinan varios tratamientos de antidiabéticos orales, independientemente, por supuesto, de los hábitos alimenticios, los hábitos de vida saludable, de dieta, ejercicio y eliminar hábitos tóxicos. Pero vamos, los antidiabéticos orales lo que vienen a producir es una bajada de los niveles de glucosa por distintos mecanismos. Pues por eso, por ejemplo, estas que he dicho, las glimepiridas, actúan sobre el páncreas, que produce una estimulación de la insulina. Existen otros medicamentos también antidiabéticos orales que lo que hacen es disminuir la absorción de hidratos de carbono en el intestino, con lo cual pasan menos cantidad de glucosa a sangre. Claro. Otros también lo que hacen es que disminuyen la reabsorción a nivel del renal, a nivel de los riñones, con lo cual el exceso de glucosa se excreta, glucosuria se llama, se excreta en orina. Y claro, también bajan los niveles de glucosa en sangre. Normalmente esos antidiabéticos... O sea, se pueden atacar desde distintos frentes, como estamos viendo. Claro. Exactamente. En el caso de la diabetes tipo 1, la insulina, y por cierto, la bomba de insulina es una herramienta importante porque evita el que estemos permanentemente, las personas que estén diabéticas, pues pinchándose. Correcto. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la bomba de insulina es un dispositivo electrónico que se utiliza también en el tratamiento de la diabetes tipo 1, especialmente en niños, para que no tengan que estar sometidos a continuas inyecciones de insulina a lo largo del día. Es un dispositivo electrónico que es del tamaño de un móvil, que se ajusta fácilmente a un cinturón y tiene dos partes. Una parte que es el dispositivo donde tiene un depósito de insulina y un catéter que va conectado directamente con el infusor directamente subcutáneo, ¿vale? Entonces,
esta bomba de insulina no inyecta insulina aleatoriamente ni por su cuenta. Esta bomba de insulina está programada según las necesidades metabólicas del individuo, de manera que vaya liberando pues insulina en función de los parámetros que tenga, ¿vale? Entonces se programa y va liberando continuamente durante 24 horas insulina, que puede ser insulina rápida, lenta, media, en función de las necesidades. Es decir, que mide la necesidad de insulina y automáticamente proporciona. Se mide antes y se programa, ¿vale? Bien, claro, claro. O sea, no libera insulina por sí solo en lo que es el dispositivo. Sino que tiene un programa que determina que cada tal tiempo hay que poner insulina, porque previamente se ha medido la cantidad de insulina que se va a necesitar a lo largo del día. También se puede programar, se puede modificar y se pueden pues añadir bolos en el caso de que la persona tenga... Pero eso está muy bien, especialmente para los niños, para que no se tenga que estar pinchando cada poco tiempo, ¿no? Esto es los diabéticos de tipo 1 pues van a estar necesitando de inyectarse insulina a lo largo de toda su vida. Es lógico. Y poco más que hablar. Hemos hecho un recorrido completo a través de una patología que estamos viendo que tiene serios efectos si no se controla, ¿no? Quizá podíamos cerrar el programa recordando cuáles son los principales riesgos que se padece si se tiene una diabetes no bien controlada o desconocida. Sí. Bueno, también quería comentarte que existen unas tablas de valoración o de puntuación para que podamos calcular el riesgo de enfermedades cardiovasculares y enfermedades que están relacionadas con la diabetes. Sí, porque claro, también en función de nuestros hábitos, nuestra edad, porque hay una serie de factores que se pueden modificar, pero que otros no. Entonces, en esas tablas, cada factor tiene una puntuación, de manera que pues, se puntúa la edad, mayor de 45 años, la etnia o la raza, los antecedentes familiares con diabetes, embarazos con niños de alto peso al nacer, pues una serie de factores que pueden valorarse, hábitos tabáquicos, enfermedades, otro tipo de enfermedades cardiovasculares que se van puntuando y pueden hacer que el individuo pueda calcular su propio riesgo de enfermedad cardiovascular. La diabetes mellitus, que es como se denomina a la diabetes, pues es una enfermedad que bueno, que si bien no se puede evitar en algunos casos, en otros muchos casos sí que es evitable y puede pues evitar enfermedades a largo plazo como pueden ser retinopatías, ya que actúa sobre las paredes de los vasos sanguíneos a nivel de todo el cuerpo. A nivel de la ocular, pues actúa sobre la retina y va destruyendo esa célula a nivel de los vasos sanguíneos de la retina y puede producir una ceguera. En el caso de, por ejemplo, de cardiovascular, también una elevación de los niveles de azúcar y una elevación de los niveles de colesterol y de lípidos en sangre, pues son candidatos perfectos para accidentes cardiovasculares. Puede aparecer también el caso del pie diabético, que se produce también por una mala circulación y una afectación de los vasos sanguíneos. Que puede llegar a la amputación de un miembro. A la amputación de miembros, correcto, claro. Y bueno, otro tipo de enfermedades relacionadas con la diabetes, pues sobre todo eso, a nivel cardiovascular. Al final volvemos a lo de siempre, hay cosas inevitables, pero cosas que efectivamente se pueden evitar. Y llevar a cabo una vida sana y una alimentación correcta y hacer deporte de cada edad, da igual, es decir, una persona ya, en fin, tan joven como yo, por ejemplo, pues caminar con energía al menos durante una hora va a ayudar, que duda cabe, ¿no? Y, en fin, cada época tiene su posibilidad y por lo tanto no hay que perder ni mucho menos el tiempo a la hora de trabajar para conseguir buena salud. Eso es. Ha sido, la verdad, Mónica, un verdadero placer contar con su presencia. Se puede decir más alto, pero no más claro. Hemos explicado, lo ha hecho de maravilla, todas las caras de una enfermedad particularmente seria e importante y que afecta a muchas personas, la diabetes. Vaya. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, amigos telespectadores, gracias por haber estado ahí una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces, lo digo frecuentemente, procuren ser felices. No es demasiado fácil con la que está cayendo, pero desde luego hay que intentarlo. Hasta la semana que viene.